Hablaremos hoy de un matemático célebre que es Évariste Galois. Todos han oído hablar de Évariste Galois. Las enciclopedias lo recuerdan como un muchacho prodigio, un matemático precoz. Parece que estudió cómo reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales, radicales no en el sentido de afiliados a la UCR, sino raíces, ¿no? Sí, claro. A un grado menor, por ejemplo, una de cuarto grado a una de tercer grado. Y también demostró que después del quinto grado, de la ecuación de quinto grado, las ecuaciones de grado superior no es posible reducirlas del modo que él mismo había inventado. Dio cuenta de la teoría de grupos y la enciclopedia no dice más. No dice más. Más allá de la importancia de estos estudios y descubrimientos, Évariste Galois llevó una vida un poco rara y el final de su vida es más raro todavía. En realidad solo el final de su vida es lo que nos motivó a hablar de él. Así que todo lo que digamos así como prolegómeno tendrá un cieno de superfluidad. Galois nació el 25 de octubre de 1811 cerca de París. Su papá se llamaba Nicolas Gabriel Galois y era un tipo muy extraño que había sido partidario de Napoleón, lo cual no era muy extraño, pero después hizo cabeza del Partido Liberal de la localidad, lo cual tampoco es tan extraño. Había llegado a ser alcalde incluso de la localidad de Bourg-la-Reine. Por fin, durante los primeros años, Évariste fue educado por su mamá, que proporcionó a su hijo una formación bastante sólida en las materias que por aquel entonces se consideraban importantes para una buena familia, a saber, filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en esas cuestiones porque se consideraba esa materia poco digna de ser tenida en cuenta a la hora de mostrar virtudes intelectuales que estaban en ese entonces relacionadas con la vida mundana. Fíjese qué raro, ¿no? La vida mundana relacionada con la versación en ciertos asuntos. Asuntos que eran las citas, las buenas palabras, las letras, etcétera, ¿no? Ese es un elemento que ha desaparecido ahora. La vida mundana, hoy en día la idea de elegancia, no solo no está relacionada con conocimiento alguno, sino que más bien esos foros rechazan el conocimiento. No es elegante ser sabio. En cambio, ser estúpido ayuda. Cuentan que en la casa de los Galois siempre había veladas y fiestas y Évariste recitaba algún poema. Lo obligaban a recitar poemas, desde luego, no iba a recitar teoremas. A veces tenía algún entusiasmo cuando había alguna vecinita y aprovechaba para repetir el poema que había recitado a solas en el oído a la mina, ¿no? Porque era bastante arremetedor. En su casa aprendió a la perfección el latín y el griego. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real Louis-le-Grand en París. Era una excelente escuela, según me dicen aquí, el equipo de producción. Allí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. Naturalmente hubiera sido muy curioso que estuviera primero Víctor Hugo y luego Robespierre. De todos modos, digamos que los colegios suelen jactarse de las personas que han estudiado en ellos, aún en épocas en que las razones que hicieron que esas personas cursaran en ese lugar han desaparecido. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en el Colegio Nicolás Avellaneda me contaban acerca de algunas personalidades notables que habían estudiado en ese colegio. Bueno, hoy todavía también siguen contando que ciertas personalidades notables estuvieron en ese colegio, pero el colegio no es el mismo. Incluso las personalidades notables, si vivieran hoy, no se anotarían en ese colegio, sino en otro. Bueno, no tiene nada que ver esto con la vida de Évariste Galois. El caso es que la escuela empezó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales y democráticas, que por otra parte estaban en consonancia con las simpatías de la mayoría de los alumnos. Pronto sucedieron algunos inconvenientes. Estaban en plena restauración borbónica.
es decir, los Borbones habían vuelto al poder y se había nombrado un director que proponía devolver al colegio las enseñanzas más retrógradas. Los alumnos, encabezados por Évariste, tomaron algunas medidas extrañas. Por ejemplo, se negaron a cantar, a recitar en clase, a pasar al frente e incluso a brindar por Luis XVIII en las comidas. En represalia, el director expulsó a 40 ñatos que eran sospechosos de haber encabezado la rebelión. Y Galois pudo salvarse porque nadie lo delató y él no estaba entre esos 40. En los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín. En tercer año su trabajo en retórica fue evaluado como insuficiente y repitió. Aquí tenemos el boletín justamente de Évariste Galois. Nos lo dieron para que lo devolviéramos firmado. Dice, a ver, Galois, Évariste. Religión bueno, retórica insatisfactorio, ya lo hemos dicho, allí donde lo sonaron, ¿no? Historia bueno, literatura bueno, matemática bueno, conducta inconstante, lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas, ¿no? Disposición bueno, no sé qué quiere decir bueno, también puede decir bueno, mejor no hablemos. A los 15 años tomó su primer curso importante de matemáticas, que era impartido por el profesor Jean Bernier, y Galois quedó fascinado, se tragó todos los libros, los manuales de uso corriente, y luego fue derechito a las obras maestras de la época. Ahí se leyó los elementos de geometría, la teoría general de la ecuación cúbica de Cardano, bueno, en fin. Después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales a aquellas teorías que terminaba de aprender. Descuidaba las otras materias, maltrataba a los profesores de humanidades, y entonces el profesor Bernier le insistió en la necesidad de conocer la literatura y la historia, el profesor de matemáticas. Este profesor parece que tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas, es decir, que si el alumno no estudiaba las otras materias, irremediablemente no aprobaba la suya. Bueno, terminó el curso, Galois quiso ingresar a la escuela politécnica, no estaba preparado, lo rechazaron. En aquel curso se daban nociones matemáticas elementales y Évariste ya estaba metido en problemas en los cuales los grandes matemáticos del siglo estaban inmiscuidos, ¿no? Estudiaba fuera del colegio, fuera de cualquier programa, y publicó en 1829 su primer trabajo, que era un teorema sobre las fracciones continuas periódicas y daba criterios definitivos para saber si la solución de una ecuación, bueno, qué sé yo, todas esas cosas que no tiene sentido que digamos aquí. El caso es que todavía no había cumplido 18 años. Dos meses más tarde se presentó de vuelta a la Politécnica. No soportaba la soledad en que desarrollaba sus descubrimientos. Quería ir al colegio no tanto para aprender, sino para compartir lo que él había descubierto. Pero hay que decir que era muy malo para escribir, rápido para los cálculos mentales, pero escribía poco. Entonces, como en realidad hacía falta volcar todo al papel para luego hacer las cuentas correspondientes, en los exámenes de ingreso a la Politécnica entregaba una hoja así nomás, ¿no?, con la mitad de los pasos a desarrollar, y lo rechazaron otra vez. Bueno, se agarraron a trompadas con los examinadores, él y los examinadores. Siguió laburando solo, quiso publicar artículos, no pudo, se los había mandado a Jean-Baptiste Fourier, un matemático y mentor de lo que hoy se llama análisis armónico, o análisis de Fourier, pero el tipo se murió. Entre sus pertenencias no encontraron los escritos que le había mandado Galois. La Academia de Ciencias rechazaba todo lo que el muchacho enviaba, y Galois empezó a mostrarse un poco loco por los rechazos. Como es uno, te rechazan una vez, te rechazan dos, y después ya te pones loco. Te cansas. ¿Cómo se llama eso, Rolón? Esa furia que le agarra a uno de tanto que lo rechazan. Y es una baja tolerancia a la frustración. ¿Qué le dice? ¿Cómo? Baja tolerancia a la frustración. Está loco este muchacho. ¿Cómo se dice en italiano eso?
Nula tolerancia a las frustraciones. Gracias, profesor. Y entonces empezó a poner violento el tipo, ¿no? Empezó a mostrar rasgos violentos, paranoides. Al final entró a la escuela normal, en donde casi no enseñaban matemáticas, pero se metió en las luchas políticas. En julio de 1830, la oposición republicana tomó las calles y obligó a exiliarse al rey Carlos X. Está mal esto, no importa. Galois y sus compañeros de la escuela fueron encerrados por el director. Galois se fugó escalando los muros. Se las tomó. En 1831 ya había ascendido al trono Luis Felipe de Orleans, aquel rey con cabeza en forma de pera. Y las cosas se pusieron muy duras para los republicanos, y durante un banquete en 1831, Galois se puso de pie y pidió un brindis por Luis Felipe, que era el rey, pero en vez de levantar una copa, levantó un puñal. Y lo llevaron en cara. Parece que en ese banquete estaba también Alejandro Dumas, que para no verse comprometido se piantó por la ventana. Bueno, estuvo en Cana el chico Evariste, 6 meses metido en el calabozo. Hubo una epidemia de cólera en París y él fue a parar al hospital. Y allí en el hospital, aquí viene la parte que quería contar, todo lo demás es nada. En el hospital conoció a Estefanía, que era hija de un médico residente en el hospital. Pero otros dicen que no era la hija de un médico residente en el hospital, sino que era una prostituta, la Estefanía. Siempre que me han contado esta historia, me la han contado protagonizada por una prostituta. Esa es la verdad, ¿no? Pero ahora desconfío de los que me la contaron antes, porque seguro que la contaron protagonizada por una prostituta para atrapar mi interés, ya que ellos calculan que me intereso señaladamente más por las prostitutas que por las hijas de los médicos. Ajá. Pero en realidad no es así. Usted sabe que siempre me ha interesado por las hijas de los médicos residentes, pero también por las cajeras de los supermercados. Las hijas de los panaderos. Las hijas de los panaderos, que son las hijas más hermosas del mundo. Sí. Bueno, las cartas de Galois, que quedaron en aquel lugar, en el hospital, dan cuenta de que la mina lo engañó y lo hizo sufrir muchísimo. Sufrió un gran desengaño. Según parece, esta mina, ya sea hija de un médico o prostituta o ambas cosas, andaba con otro. Redondamente andaba con otro. ¿Qué quiere que le haga? Entonces, desesperado, Galois, una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de ecuaciones por medio de radicales, como hemos dicho, retó a duelo al pretendiente de la mina. Es así que usted anda con Estefanía, bueno. Lo desafío a un duelo con una gran siete que se piensa que yo la quiero más que usted, toda esa gilada. Era el 30 de mayo de 1832 y quedaron en batirse a duelo al amanecer. Galois tenía 21 años. Llegada la hora, salió de su habitación y enfrentó al otro pretendiente. Se habían citado ahí nomás, a la orilla de un estanque cercano, nada de ir al Bois de Boulogne, al parque, allá para qué, aquí andar acá está bien, yendo hasta la loma del Paisano para morirse. No, se enfrentaron ahí nomás a pistola, y Galois recibió un balazo en el abdomen y lo dejaron abandonado, salieron todos rajando. Mire qué duelo. Tipo, cuando vieron que cayó uno con un tiro en la panza, salieron rajando. Lo encontró un transeúnte y lo llevó al hospital y allí murió al día siguiente. Tenía 21 años. En el bolsillo tenía una carta para 2 amigos de él, que decía: vuestra tarea es sencilla, por favor recordarme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. 14 años después sus manuscritos fueron publicados y ya está. Y por eso lo conocemos. Esta es la brevísima vida de Évariste Galois. Qué cosa. Claro, 21 años. No es una vida muy interesante, pero sí es una muerte muy interesante, amén de las precoces contribuciones a la ciencia matemática, bueno, no hemos puesto a consideración de los oyentes.
Pero siempre se ha creído erróneamente, con esa tendencia a esquematizar los destinos, ¿no?, que los matemáticos difícilmente mueran batiéndose a duelo por una mina. Ujú. Bueno, en realidad difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mina, particularmente en estos tiempos donde el duelo está prohibido primero por la ley y después por la globalización. En ciertos aspectos se ha progresado, ¿no? Ya hay una condena por batirse a duelo. Así que ¿a quién dedicar esto, Rodolfo? Bueno, Alejandro, a los 40 compañeros, en primer lugar, que no lo delataron cuando cayeron. Yo creo que él tendría que haber dicho que fue él. Sí, pero digo, amén de lo de él, los demás, cuando el otro no salta, Claro, hay que cerrar el pico. Si fuiste vos y ves que encanan a 40 amigos tuyos, es que sin momento. Somos Fui 41. yo, director. Sí. No, 41 no, soy yo. Era el solo. Sí, fui yo, disculpe, lárguelo a todos estos giles que fui yo. Ajá, es cierto. Pero bueno. Y al profesor Bernier, Alejandro, si usted me permite, ¿Por qué? trató de enseñarle el conocimiento en su sentido más amplio, digo, ¿no? No solo matemática, también historia, también claro. filosofía, digo, bueno, esto que nutre el alma y el espíritu. Bueno. ¿Y la mina? A las vecinistas, a las que les recitaba poemas. Sí. ¿A Estefaní le gusta a usted? No, Nunca porque le gustaron las hijas de los médicos, ¿no? Sí, me gusta. Sí, mucho. Bueno, y a Víctor Hugo, que estudió en ese mismo colegio, el Louis Le Grand de París. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Los que estudian en el mismo colegio que uno, pero en otra época no estudian en el mismo colegio que uno. Uh-huh. Estudian en otro colegio. ¿Qué cosa es un colegio? ¿Qué cosa es un edificio? Uh-huh. No es un edificio. Es un grupo de personas, un colegio. Entonces, si vos estudiás en 1940, no estudiaste conmigo. Uh-huh. Estudiaste con otro grupo, pero había otros profesores, otros alumnos. ¿Por qué el mismo colegio? Porque era el mismo edificio. ¿Qué tiene que ver el mismo edificio? ¿Qué es un colegio? Bueno, discúlpeme, pero me enojé. No, está bien, quédese tranquilo. Bueno, y la otra cosa que yo quiero decir es que la vida de Galois aparece sin después. Aparece impresionante justamente porque se termina. Y en muchos aspectos, por no decir que en todos, el hombre vive estirado hacia el futuro. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra cosa es el deseo? Sí, señor. ¿Qué es lo que uno está esperando con el deseo? El futuro. No se puede desear para atrás. Para atrás. Uh-huh. No, y está muy bien lo que usted dice, Alejandro, porque justamente por eso el deseo es la mejor defensa frente a la angustia, que no es otra cosa que la angustia de la muerte. Y el deseo, y ese que haya un porvenir, que haya un futuro, que haya un después, es lo que nos permite no estar angustiados todo el tiempo por la certeza de la muerte, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, amueblando esta pequeña recordación de Maurice Galois, el tango que se llama Después. Y escucharemos una versión que que hicieron Ruth Ataguile, creo que con Fernando Marzán y trío de cámara, cuando estábamos haciendo Bar del Infierno. Después, por Ruth Ataguile, en consideración al nulo después que tuvo Évariste Galois.